Están inmersas en causas y en luchas sociales, y ellas tomaron conciencia en un determinado momento y decidieron hacerse cargo de la realidad de estas, o a través de estas múltiples y muchas tareas que se realizan en el CDH Victoria. Así que, pues con estas palabras quisiera darles la bienvenida y agradecerles, ya les digo, por su tiempo, por la atención, por la dedicación que le han puesto pues a esto que estamos a punto de presenciar, de escuchar. Muchísimas gracias a las dos, que además están representando a todo el Vitoria. Pues Zule, Esmeralda, bienvenidas, muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, igual nosotros nos encontramos bien. Bueno, como ya lo dijo Fer, y antes que nada, muchas gracias por el espacio. Yo creo que algunas de ustedes ya han de conocer qué es el Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria. ¿Es verdad? Sí. No. ¿Alguna de las actividades que hacemos han escuchado que me las puedan compartir? La escuelita. Que por cierto, ahorita la escuelita está en el otro salón. Me tuve que escapar un rato. ¿Está alguna otra? Pues que defienden casos importantes con los que nadie se compromete. Claro, sí. Muy bien, pues sí. Un poco es de lo que vamos a hablar pues en estos 40 minutos, de la labor que realizamos en la defensa de los derechos humanos. Sabemos que pues en 40 minutos no se puede ver pues todo lo que implica, ¿no?, la defensa. Sin embargo, vamos a dar como algunos elementos importantes para también pues compartir, ¿no?, por qué es importante realizar esta lucha y realizar estas acciones en nuestro ahora. Sabemos que por años, ¿no?, pues hay sistemas de opresión que a ciertas personas nos vulneran, y bueno, pues es momento, ¿no?, pues de seguir construyendo pues las barreras para decir aquí no, o sea, ya basta, ¿no? Pues bueno, pues igual como ya lo dijo Fer, yo soy Zuleima, yo colaboro en el área de educación, y ella es mi compañera Esmeralda. Bueno, yo soy Esmeralda y yo soy del área de desarrollo y fortalecimiento institucional de la organización. Y pues bueno, a nosotras en el Vitoria nos gusta mucho trabajar con las herramientas de educación popular. Retomamos, pues por ejemplo, también otras educaciones liberadoras, como le llamamos nosotras, y por ejemplo Freire es uno de los que retomamos, y siempre nos gusta retomar las experiencias de las personas, porque creemos que el conocimiento también se construye desde ahí, ¿no?, desde lo que cada persona va viviendo en su día a día. Y bueno, para iniciar nuestra charla del día de hoy, pues trajimos algunas preguntas que nos gustaría reflexionar ahorita en plenaria, y bueno, las vamos a ir desmenuzando más adelante en este tiempo que tenemos de compartición. La primera pregunta que lanzamos al público, y que quien se siente en confianza de poder externar, pues lo puede realizar, sería, para ustedes, ¿qué es la vida digna? Ya se ha mencionado, ¿no?, este término de vida digna, y ya te lo hemos conocido y escuchado también, ¿no?, de quienes comentan qué es la vida digna. Pero para ustedes me gustaría conocer qué opinan o qué creen que es la vida digna. ¿Por acá? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista que digno, pues, cada persona es digna por el simple hecho de ser. Por lo tanto, el concepto que pueda tener cada uno de qué es lo digno va a variar, ¿no? Claro. A uno pudiera parecer lo elemental, ¿no?, tener donde dormir, algo que comer, y que te respeten tus semejantes y tú a ellos. Podría variar, ¿no? Podría variar, pero simplemente por el hecho de ser persona ya eres digno y respetar tu espacio y el de los demás. El ser persona, tener una vivienda, alimentación, ¿no?, educación, muy bien. ¿Qué más? Cultura. ¿Qué más? ¿Qué más nos suena esa palabra? ¿O qué es para mí la vida digna? Pues opciones, ¿no? Opciones para desarrollarse, ya sea en una carrera o en su casa. Primero suplir las necesidades básicas y luego tener opciones que les permitan desarrollarse como ser humano hacia lo que esa persona quiere. Exacto. Opciones de vida. Básicos, ¿no? Derechos básicos, ¿como cuál? Tener Agua. Y ahorita que nos la van a recortar, imagínense, ¿no? ¿Ya la están ustedes acumulando para los días que nos van a quitar?
Imagínense quienes no pueden. Yo ya dije, bueno, no me voy a bañar en unos días. Me avisan para no acercarse a mí, ¿no? Otra pregunta. ¿Quién puede acceder a una vida digna? Todos. ¿Todos podemos acceder a una vida digna? Todos Deberíamos, pero la realidad es que no, ¿verdad? Luego es muy complejo. Última pregunta. ¿Cómo accedo a esa vida digna? A esos derechos, a ese acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda. Primero conociéndolo, ¿no? Siendo consciente de qué derechos tiene. Exacto. Esto implica, ¿no?, la toma de conciencia. ¿Qué más? Yo creo que la salud es importante para tener una vida. Bueno, ¿y cómo accedo a la salud? Con los demás, exacto. Sí, es otro de los elementos bien importantes para la vida digna. Yo creo que estar informado de donde, en primer lugar, tener la inquietud. En segundo lugar, tener medios para estar informado o que alguien te informe de cómo puedes alcanzar esa vida digna. Informar y tener los medios. La aceptación de las limitaciones. Aceptación de las limitaciones. No cualquiera está muy sano, Sí. Muchos tenemos ciertos privilegios, ¿no? Que en ocasiones es difícil quitárnoslos para poder llevar como un bien común. Por acá y luego empezamos contigo. También, por eso también se habla de las garantías, ¿no? Y debe de haber un Estado que garantice ese acceso y esas posibilidades e incluso esa educación hacia las poblaciones. También tenemos que ver una parte de responsabilidad del Estado para garantizar. Exacto. Sí, que ya es más una obligación, ¿no? Obligación del Estado que garantice, promueva, respete y defienda los derechos. ¿Por acá? Sí, en la realidad es con medios. La verdad es que quien no tiene los recursos para acceder a ciertos privilegios no los alcanza. Y lo que debería de ser es por medio de la justicia. Acaban de decir algo que deja también, nos deja mucho a la reflexión, porque, o sea, claro, pareciera que debemos de tener los medios para poder acceder a esos derechos, pero hay personas que no tienen esos medios para poder acceder a los derechos. ¿Cómo hacemos para que también esas personas, ¿no?, puedan vivir su vida digna? Y es aquí donde entra la complejidad, ¿no?, de la defensa de derechos humanos, lo que implica pues hacer transversal todos los derechos para todas las personas sin importar sus identidades. Más adelante vamos a ver estos retos de cómo es que nosotros los vamos trabajando, pues también desde las juventudes, ¿no?, que creo que es también un diálogo bien interesante que tenemos que ir haciendo en este espacio. Pero bueno, yo hasta aquí lo dejo con estas preguntas para poder compartir la palabra con Esmeralda, que nos va a hablar del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de las actividades que realizamos a partir de cómo entendemos nosotras qué son los derechos humanos. Zuleima. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Como ya comentó mi compañera Zule, pues ahora les quisiéramos compartir un poco de qué es la organización, qué es este Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que se encuentra en este edificio también. Si pueden salir, está a la mano izquierda por si quieren ir a visitar. A nosotras nos gusta mucho ser como visuales, entonces les vamos a pasar un video acerca de la organización para que puedan también ver un poco de su historia, qué son las acciones que hace, y ya posteriormente pasaremos a... Creo que ese ya hasta ahí llega, ¿verdad? En los años 70 y 80 hubo una crisis en Centroamérica, específicamente en el Cono Sur. Dictaduras militares, guerras civiles y regímenes autoritarios
impulsaron la creación de organizaciones defensoras en la región. Defensoras y defensores de los derechos humanos, perseguidas y exiliadas a El Salvador, se vieron obligadas a buscar refugio en México. Fueron ellas y ellos los principales maestros de la labor de defender y defender quienes nos orientaron en la primera organización docente. El Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, es fundado por la Orden de Predicadores Dominicos en 1984. Su trabajo durante la década de los 80 se concentró en seguir apoyando a personas en el contexto de la problemática centroamericana. Surge el primer informe sobre la democracia y la situación de los derechos humanos en México. En la década de los 90 se comenzaron proyectos educativos para comunidades indígenas, el sector urbano popular y en el interior de los reclusorios femeniles. Desde el año 2000 se fortalecieron y multiplicaron los proyectos de educación en defensa de derechos humanos con personas jóvenes. También se comienza a investigar y publicar sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En los últimos 10 años hemos fortalecido nuestras relaciones con redes solidarias de personas defensoras y diversos movimientos sociales. Trabajamos en conjunto para proteger y promover los derechos y la dignidad humana, con acciones de incidencia política, educación, investigación, difusión, así como la asesoría y defensa legal. En el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, cumplimos más de 3 décadas colaborando en la construcción de un mundo más digno, justo y en paz. Bienvenidos. Pues bueno, ese es como una pequeña parte de lo que es la organización. Pues como ya escucharon, tenemos más de 30 años en la defensa y promoción de derechos humanos. Entonces, en realidad, hemos pasado por diversos procesos y diversas luchas que pues, nos han llevado a donde estamos ahora. Justo como mencionaban hace poco, el equipo Vitoria está conformado por muchas juventudes. El promedio de edad lo tenemos 25, 26 años en la organización. Entonces, hay muchísimo diálogo intergeneracional en la organización. Justamente, pues aquí entra mi experiencia en el Vitoria. Yo estudié Derechos Humanos y Gestión de Paz. Yo entré a esa carrera muy feliz y muy alegre de la vida, sin saber en realidad pues, muchas de las situaciones que se vivían en México. Y anteriormente a mi ingreso a esta carrera, justo como se había señalado hace rato, yo era una de esas jóvenes que decía, no, pero la religión, yo la verdad, a mí no me hablen de eso, mi familia es muy religiosa y pues sí tienen muchas actividades que realizan y que en realidad yo no me identificaba con ellas, o sea, solo no me llegaban, justo iba a las misas, pero como que no hacía yo un clic con esas experiencias. Ya posteriormente, cuando entro a esta carrera, pues ya empiezo como a deconstruir un poco esta visión y ya tengo un poco más esta idea de, bueno, a lo mejor ya no es tan malo, ¿no? A lo mejor sí tienen cosas buenas, pero todavía como con ese, no voy a pasar a ese lado. Pero luego llega como mi destino final aquí en la organización. Una compañera hizo su servicio social aquí y me dijo, bueno, pues tú ya lo hiciste, pero puedes hacer un voluntariado en lo que tú encuentras un trabajo, ¿no? Y bueno, eso fue hace ya un año y yo aquí sigo. Fue una muy grande experiencia. Yo en realidad no ubicaba la organización, no había escuchado de ella. Y justamente cuando entro a buscar información es así como de, ay, viene de la orden de los frailes dominicos. Y así como de, bueno, está bien, o sea, justo con esta visión que tenía, bueno, está bien, vamos a ver. Pues ya entro aquí, me hablaban mucho de Don Miguel cuando yo no estaba aquí, yo era así, yo me lo imaginaba como una persona chiquita, así. Y entonces, justo cuando yo conozco a Don Miguel es esa fuerza que tiene, o sea, si yo lo hubiera visto en otro lado, yo no diría, ay, esa persona no tiene como un recorrido religioso, ¿no? O sea, justo, está en derechos humanos, no tiene un recorrido religioso. Pero es todo lo que es él, o sea, la organización se generó a partir de esas raíces, a partir de esos movimientos, y
fue justo estando en la organización que yo me di cuenta de lo fundamental que es abrirse a estos espacios. No significa que te tengas que meter así o sea, que yo me tenga que meter ahora a ser monja o a realizar actividades, no, o sea, yo me puedo integrar desde diferentes actividades, desde lo que yo puedo hacer, y fue realmente pues, fuerte para mí eso también, porque justo viniendo de tanta negación de no, yo no quiero saber, no, pues, para nada, nunca en la vida, ahora veo lo fundamental que es, y no solo así como en determinados espacios, o sea, aunque no esté de acuerdo en algunas cuestiones o en algunos discursos, en realidad hay que estar abiertas y abiertos a escuchar. Justo también se estaba señalando antes, a mí pues sí fue la palabra de don Miguel en la salita del Vitoria, que pues estábamos ahí sentados y nos contaba de sus experiencias, de sus anécdotas, y todo lo que él realizaba justo venía desde todas estas personas con las que compartía en estas esferas. Entonces cerrarse a estos círculos, o sea, a estos espacios, te cierra a muchísimas personas que son muy valiosas, que tienen muchos conocimientos por compartirte, y justamente siendo tantas juventudes las que estamos en la organización y que vemos que hay también mucho interés en integrarse, ¿cómo podríamos integrarnos en realidad a la defensa de derechos humanos si no estamos escuchando a las personas que tuvieron todos estos años de lucha? Independientemente de los ámbitos en los que los realicen, pues son personas que han estado forjando nuestra historia y que ahora nos toca rescatarla, recordarla, para poder continuar con las luchas que pues siguen. En realidad, en México todavía tenemos situaciones muy precarias, la desigualdad está a todo lo que da, y no podemos simplemente no escucharles, no entenderles. Entonces, pues a mi paso por la organización sí me cambió muchas visiones, y también pues justamente las palabras de don Miguel, que nos comparte muchísimo también de lo que él ha experimentado. Entonces, pues esa fue como mi transición en la vida, y pues actualmente pues ahí seguimos también tratando justamente de integrar cada vez más a las juventudes, que no se cierren, que no nos cerremos, para que podamos tener unos diálogos de este tipo que son tan importantes. Vernos, reconocernos, es muy fundamental para la organización este tipo de espacios. Entonces también pues les agradecemos mucho la invitación y también la presencia de todas y todos ustedes que están aquí. Y ahí acaba como la plática de la experiencia. Ahora me voy a poner un poco más técnica. Pero bueno, ¿qué son los derechos humanos? Yo me integré a una organización de derechos humanos que se encuentra aquí en Coyoacán, pero para la organización, ¿qué son? ¿Cómo los entendemos? Hay muchos conceptos, muchas definiciones que te pueden dar, pero desde la organización construimos una a partir de todas las experiencias que se han generado a lo largo de los años. Para nosotras y nosotros, no se ve mucho, pero bueno, los derechos humanos son para nosotras ese conjunto de condiciones mínimas, las condiciones que son indispensables para lo que ya se había mencionado anteriormente. Potenciar de manera integral al ser humano, generar condiciones para una vida digna. Y un elemento muy indispensable también que consideramos incorporar dentro de las definiciones es que son reconocidos por procesos de lucha. No son cuestiones que se generaron de ayer a hoy. No, hay un proceso histórico, hay una memoria que tenemos que recuperar para poder entender más integralmente qué son los derechos humanos y cómo es que hemos llegado a donde estamos ahora. Porque aunque la situación en la que estemos pues, todavía es muy difícil y es muy compleja, en realidad ha habido muchas luchas que han tenido bastantes beneficios para nosotras y para nosotros. Entonces, este elemento de la memoria histórica nos parece también muy fundamental para que podamos lograr la libertad, igualdad, equidad y dignidad humana.
Ay, seré joven, pero estas cosas todavía son muy modernas para mí. Y bueno, para los derechos humanos, hay unos principios que son inherentes a ellos. La universalidad. Son para absolutamente todas las personas sin distinción alguna, independientemente de su sexo, del lugar de procedencia, de creencias, de preferencia sexual, son para todas las personas. Indivisibilidad. Esto se refiere a que son parte de un todo. No puedes separar los derechos, no puedes como cumplir nada más una parte del derecho a la alimentación. No, se tienen que cumplir en su totalidad y el Estado tiene que garantizar esta cuestión. Ay, ¿por qué no se verá? La interdependencia va muy ligada a la indivisibilidad, que es los derechos no funcionan uno separado del otro. Si se viola un derecho, no se viola únicamente ese derecho. En realidad, al realizar un análisis y al realizar un contexto de esa violación, podemos ver que si se viola uno, es como un efecto dominó. Se violan muchísimos más. Entonces, esto se refiere a la interdependencia. La progresividad. Los derechos humanos nunca pueden ir en retroceso. Siempre tienen que ir hacia adelante, a ampliarse, a evolucionar. No, nunca puede ser el caso contrario. Si voy muy rápido también me dicen, y si surgen dudas también con toda la confianza. Y finalmente la asequibilidad. Justo lo que hablaba mi compañera hace un momento. Tienen que ser accesibles para todas las personas y es en donde nos encontramos en esta complejidad. Porque como deberían ser accesibles, en realidad no todas las personas tienen este acceso a los derechos. Y bueno, con los derechos humanos vienen una serie de obligaciones que tiene el Estado, que también ya habían mencionado hace un momento. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, no pueden interferir en el ejercicio de estos. Tienen que protegerlos, tienen que generar acciones para poder, este es promover, discúlpenme. ¿Ya queda? Protegerlos, tienen que impedir que acciones de terceros los violenten. Acciones de terceros pueden ser, que también es una discusión muy amplia, es el caso de las empresas que violan derechos humanos. Tienen que garantizar los derechos humanos, se tienen que generar las condiciones que permitan el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y tienen que promoverlos. No pueden solamente decir como, bueno, sí, yo estoy respetando y garantizando los derechos, en realidad tienen que difundir lo que mencionaban hace rato, las personas tienen que conocer sus derechos humanos, tienen que saber a qué se refieren, cómo tienen acceso a ellos. Eso también es una obligación del Estado. Sí. El Estado también tiene que resarcir. Sí, lo vamos a abordar en un momento porque justamente ya entramos en la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Pero sí, es muy importante tenerlo en cuenta ahorita. Y bueno, los derechos humanos los podemos abordar de diversas maneras, agrupándolos dependiendo de la manera en la que queramos entenderlos o de lo que queramos expresar. Uno de los elementos o de las categorías que desde la organización trabajamos y que es un punto focal dentro de las acciones que realiza la organización es la defensa de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Ya aquí ya estaban familiarizados y familiarizadas con los DESCA? No. ¿Quién sí estuviera, de qué manera? ¿Cómo? Ajá. Justamente, muchas gracias. Lo que mencionó es fundamental. Estos derechos los consideramos desde la organización que agrupan los elementos básicos que se necesitan para que todas las personas tengan una vida digna.
como por ejemplo lo que ya habían mencionado, el derecho al agua, la educación de calidad, la salud, el servicio, no, seguridad social, el servicio social no. Para nosotras es importante como recuperar este tipo de categorías para que también se puedan entender un poco más cotidianamente los derechos, porque a veces decimos, pues sí, defendemos los DESCA, pero no hay como un completo entendimiento de, pues sí, pero qué derechos están ahí. Y en realidad son los derechos que vivimos cotidianamente y en los que hay muchas veces la dificultad de que las personas accedan a ellos. No, antes de pasar a lo de pues estos derechos tampoco nos los inventamos en la organización o los defensores se los sacaron de la manga. En realidad están plasmados en instrumentos internacionales de los que México es parte, entonces sí o sí tienen que garantizar y respetar estos derechos. Estos específicamente están en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y pues es el principal referente que se tiene de acuerdo a su protección. Ya me voy a apurar un poco. Dentro de las violaciones a derechos humanos es muy importante reconocer tres diferencias: lo que es un delito, una falta administrativa y una violación a derechos humanos. Un delito es, como ya vemos en la tabla, es una conducta que daña de manera grave la propiedad o posesiones o la integridad de las personas o de una comunidad. Esto está sobre todo plasmado dentro de los códigos penales que nos dicen pues cuáles son los delitos, cuáles son sus sanciones. Una falta administrativa es una conducta que altera las reglas de convivencia de la comunidad. No se violenta a una persona, sino como las reglas de convivencia que se tienen dentro de algún espacio. Y esto amerita amonestaciones, multas, cuestiones más de menor nivel. Y ya una violación a derechos humanos vemos que se ejerce por funcionarios, funcionarias, servidores públicos o autoridades que están en posiciones de poder y usan esa posición para directa o indirectamente vulnerar, obstaculizar o negar los derechos. Estas violaciones se pueden generar por acción, directamente de la persona, por omisión, por no realizar alguna actividad, justamente no garantizar el acceso a los derechos, y por aquiescencia, que es el permitir que un tercero, como lo mencionábamos hace rato, violenten los derechos humanos. ¿Hay alguna duda? Muy bien. Y ya no, creo que se quitó un poco, pero justamente venía lo de ante una violación de derechos humanos, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño. Dentro de los derechos de las víctimas que identificamos nosotras también como organización y de la experiencia que hemos tenido, está justamente la reparación del daño, no solo en la cuestión económica, no solamente así como, bueno, está bien, se violó tu derecho humano, pero te voy a dar $1.000.000 y ahí se acabó. No, considera cuestiones más simbólicas que a veces incluyen las disculpas públicas, que son muy importantes para reconocer justamente las violaciones que se están dando. El derecho a la justicia, que se refiere a que haya una investigación adecuada y que haya una sanción a los responsables que participaron tanto directa como indirectamente. El derecho a la verdad, que también es algo que se ha estado hablando muchísimo, es que se conozcan los hechos como ocurrieron realmente. Esta búsqueda de la verdad es muchas veces lo que los grupos de víctimas buscan, porque justamente hay una historia que le ponen a dicha violación para justificarla. Entonces es algo que también se busca muchísimo, junto con el derecho a la memoria, para dejar un precedente y que no vuelva a ocurrir, recordar lo que ha estado pasando todos estos años y justamente para evitar que ocurra y con esto como de manera más dentro de la sociedad, pero la garantía de no repetición es la que tiene también el Estado para
que se crean las condiciones de que esa violación o todas las violaciones que se han estado generando no vuelvan a ocurrir en ningún momento, que es también en donde vemos que hay muchísima falta de parte del Estado. Esto es a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos, lo que vemos como los derechos humanos, las implicaciones que tienen, y pues nada más quisiera, como a partir de esto, en la organización lo que hacemos es defender y promover derechos humanos, pero sobre todo de los grupos que están en una situación de mucha más vulnerabilidad. Mujeres, migrantes, personas con discapacidad, estas personas que históricamente han vivido muchas situaciones de discriminación y de violaciones a derechos humanos, que son quienes no tienen este acceso y por lo tanto nos consideramos un puente que les permita acceder a estos derechos y también difundir la información. También hace rato se estaba mencionando, no podemos quedarnos con toda la información, siendo que tantas personas acuden a nosotras. Lo que nos toca también es difundirla, es socializarla, es darla a conocer para que cada vez más personas puedan hacer más acciones para lograr ejercer sus derechos humanos. Pues bueno, esto a partir de... no es aquí. Ahora, pues ya una vez más con esto más teórico, ya le paso la palabra otra vez a Zule, que nos va a hablar un poco más desde las experiencias de la organización y las actividades que realiza más concretamente en relación a la defensa de derechos humanos. Hola, don Miguel. Tenemos su director. Nos vino a revisar, a calificar. Como bien ya lo dijo Esmeralda, estos a grandes rasgos de lo que son los derechos humanos, que además no es algo que nos hayamos inventado de la noche a la mañana, están en tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado. Y también lo tenemos en nuestra Constitución, ¿no? En el artículo 1 lo tenemos, y además hay una nueva Constitución de la Ciudad de México, así que está respaldado. Pero bueno, todo eso es bien importante bajarlo a la realidad, porque si lo dejamos ahí en lo teórico y en lo que se va acordando políticamente, pues va a ser bien complejo pues transformar, ¿no?, esas realidades pues de opresión para que se puedan encaminar a la vida digna. Entonces, pues aquí es donde viene, ¿no?, pues ya el trabajo también del Centro Victoria y de muchas otras personas defensoras de derechos humanos. Uno de los proyectos que quiero platicarles el día de hoy es el de la escuelita. ¿Y por qué? Porque muchas de las personas jóvenes que hemos estado en la escuelita estamos trabajando en el Centro Victoria, y también porque es un semillero en el cual muchas juventudes salen a otros espacios y van también asumiéndose o no como defensoras de derechos humanos, pero van teniendo actos que van cambiando realidades, que van señalando esos sistemas de opresión y que van encaminando a la vida digna. Y bueno, este es un poco de... este es el logotipo de esta generación. Estas son algunas fotografías, casi no se logran distinguir, pero bueno, cualquier momento que ustedes quieran acompañarnos, pueden realizarlo. De hecho, les comento que la semana que viene, el próximo sábado, es el cierre de esta escuelita, pero para la siguiente generación ustedes puedan acompañarnos y conocer este proyecto. Bueno, son un poco de las imágenes. Y algo bien importante, no sé, ¿podrías poner el video? Algo bien importante que en este espacio hemos reflexionado, pues justo tiene que ver cómo, a partir de que nosotros nos reconocemos como seres históricos, ¿no?, reconociendo que estamos construyendo nuestro presente, pero también venimos, ¿no?, de generaciones que han construido su propio presente y que impacta en nosotras, y que además vamos a dejar algo a las nuevas generaciones, cómo a partir de ese ser histórico vamos nosotras generando diálogos para seguir, ¿no?, para seguir pues construyendo herramientas para pues deconstruir los sistemas de opresión y para procurar esta vida digna. Entonces, de lo que se ha reflexionado, pues ha sido, y dos cosas que quiero compartirles, uno que es el diálogo intergeneracional y otro que es el diálogo interseccional. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Algo le suena? ¿Interseccional le suena? ¿Intergeneracional a qué le suena? Diferentes edades, exacto.
Entonces, vamos a ver este video. Es una campaña que se hizo el año pasado por los 15 años de la escuelita. Y son varias personas de diferentes generaciones que platicaban sus experiencias de qué implica ser defensora de derechos humanos y cuáles son los retos que tenemos. Posterior a este video, pues vamos a adentrarnos a lo que son estos diálogos intergeneracionales, interseccionales, y posterior pasaremos a los ejemplos que hemos hecho desde el Vitoria, acompañando desde las juventudes, con lo que nosotros llamamos la articulación eclesial. Yo creo que hubo un momento en el que los adultos, que ahora son adultos. Bueno, en lo que se pone el video, pues también platicarles, ¿no? Que cuando yo entré al Vitoria, pues se nos invitó a realizar este acompañamiento de articulación eclesial. ¿Qué es lo que realizamos desde ahí? Bueno, la defensa de derechos humanos, pero con diferentes colectividades de diferentes aspiraciones religiosas para encaminar esa vida digna. Entonces, a mí me ha tocado articular, por ejemplo, con las iglesias anglicanas, con la iglesia luterana, con teólogas feministas, ¿no? Entonces, ha sido un diálogo bien rico en el cual pues vamos viendo cómo se va dando también este diálogo interreligioso. Y bueno, vamos con el video y ahorita regresamos con estos diálogos. Yo creo que hubo un momento en el que los adultos, que ahora son adultos, las personas que son nuestros padres, no alcanzan a comprender todas esas carencias que estamos teniendo, ¿no? Y que una parte de esas carencias es responsabilidad de su generación. Me parece que es como también algo que no alcanzamos a dejar claro. Y a eso se suma pues la posición de pronto autoritaria y jerárquica, ¿no? De la vida adulta, en la que pues todo lo que hacemos como personas jóvenes de pronto queda desfasado, ¿no? Queda en un segundo plano porque pareciera que no tenemos la autoridad para decir, para hablar, para pensar sobre nuestra experiencia del mundo, ¿no? Creo que esa condición, esa misma condición como de desplazarnos, de siempre estar a un lado, de no reconocernos, que es algo que pasa cotidianamente en la vida, nos ayuda también a ser creativas y creativos. O sea, en que nos tenemos que inventar la manera, no solamente de defender derechos, sino de promoverlos, de decir para nosotros esto es una vida digna, de decir tenemos derecho a esto que ustedes ni siquiera habían contemplado como un derecho, ¿no? Me parece que hay varios ejemplos de eso y que están surgiendo en este momento muchas nuevas y diversas identidades que de inicio lo que hacen es decir nosotros somos estos, somos estas, y a partir de esta definición tengo derecho a ocupar el mundo bajo los principios que nosotros nos vayamos inventando, ¿no? Al reivindicar nuestra identidad como jóvenes, como mujeres, como personas trans, como personas que estamos además defendiendo derechos, que decidimos ponernos en riesgo, porque eso es lo que estamos decidiendo. De pronto pareciera que no hay un mundo que lo escuche, ¿no? Y lo que hemos dicho es, bueno, no están dispuestos a escucharlos, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y nos encontramos las colectividades que nos apoyan en eso. Y eso me parece que es como la mayor fortaleza que podemos tener. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, #Juventudes Defensoras.
generación del año pasado. Y pues bueno, ahorita estamos ya en las 16, imagínense. Ya 16 años de escuelitas. Son así, cientos de personas jóvenes que han estado pasando por este espacio. Y bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Seguramente ustedes vieron a esta compañera joven, Sofi, pero son cuestiones que ustedes se preguntaban cuando eran jóvenes, ¿no? Quienes a lo mejor ya no son jóvenes. ¿Sí o no? O sea, creo que es la misma interrogante que nos hacemos de por qué las personas adultas no nos hacen caso, por qué las personas adultas no están considerando las acciones de las jóvenes, por qué esto, aquello. ¿Sí o no? Que es como pareciera que es lo mismo, que no ha cambiado. Y luego, ¿qué estamos haciendo? O sea, no puede ser que otra vez o sea, ya que mi generación estemos preguntando algo que ustedes se preguntaban. Creo que también es bien importante saber en qué está, pues, ese límite que no hemos podido superar. Y pues bueno, lo que hemos reflexionado desde acá es lo que les comentaba, estos diálogos interreligioso e interseccional. Por interreligioso, ¿qué entendemos? Claro que hace referencia a los grupos etarios, ¿no? Es importante entender a lo mejor que pues sabemos, o sea, que las necesidades básicas de la niñez son unas, y a lo mejor de los bebés son otras, de adolescencia son otras, de personas jóvenes son otras necesidades, de personas adultas son otras, y de adultas mayores son otras. Tenemos necesidades básicas como la vivienda, lo que hemos ya visto en este espacio, pero hay necesidades específicas que cada generación tiene. Entonces, lo que hemos aprendido justo es a darle el principal énfasis y digamos que colocar como el poder a un solo grupo etario, que son las personas adultas. Entonces, las personas adultas consideran a todo lo que está debajo, jóvenes, adolescencia, niñez, pues que no saben, que no tienen experiencia, ¿no? Y a todo lo que está arriba, o sea, las personas adultas mayores, pues que ya no sirven, que ya para qué, ¿verdad? Ya para qué siguen en este mundo. Entonces, al final se mueve un choque en el cual pues no tenemos diálogos y tenemos muchos topes. Eso es lo que hemos reflexionado que es el sistema adultocéntrico. Y ese sistema nos hace estar en pelea, en disputa en los diferentes grupos etarios y pues hace darle el peso a uno, ¿no? Entonces, la reflexión es, vamos a dialogar intergeneracionalmente. ¿Cómo? Pues quitándole el poder o quitando la idea de nuestra cabeza de que quienes tienen el poder, de que quienes saben, quienes son como quienes están en la mejor edad para la toma de decisiones son las personas adultas. Y todas tenemos experiencias. Es lo que les decía en un inicio, ¿no? Pues a nosotros nos gusta hablar de experiencias. ¿Por qué? Porque todas, o sea, desde la experiencia, todas vamos construyendo este conocimiento. Entonces, desde ahí, así vamos a dialogar las personas jóvenes con adultos. Sí, pero también jóvenes, no dejemos a la niñez atrás. Porque se nos hace fácil decir, oigan, háganme caso, ¿no? O sea, personas adultas, pero ¿qué onda con la niñez? ¿Cómo las estamos tratando? ¿De qué manera las estamos percibiendo? Igual, ¿no? Hay que dialogar con las personas adultas mayores para saber qué. En este transitar de reconocernos como personas históricas, algo que les comentaba es, bueno, pues hay que reconocer la lucha que han habido, pero dentro del diálogo intergeneracional, ¿qué significa estar en este camino de reconocernos personas históricas? Bueno, no significa que vamos a decir, ya llegamos las personas jóvenes, quítense, ¿no? Y ahora ya venimos nosotras. Claro que no, no significa eso. Y tampoco significa que cuando nosotras seamos adultas van a venir las niñas y los niños ya jóvenes y decir, ya quítense, nos toca. Eso no es un diálogo intergeneracional. Eso sigue siendo dinámicas violentas de este sistema adultocéntrico. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Preguntarnos. ¿Cómo van? ¿Qué necesitas? ¿Cómo nos podemos apoyar? Oye, niñez, ¿cómo te parece que trabajemos juntos? Y así, ¿no? Es algo bien importante. Decimos desde acá que es como un cambio de estafeta sin quitar al otro, sin quitar a las otras personas, sino irnos acompañando. ¿Pero qué implica esto? Esto es un reto bien importante. Bueno, así como implica responsabilizarnos, nosotras juventudes, de las luchas que hicieron nuestros antepasados, que hicieron nuestras ancestras, que hicieron las personas adultas mayores, también implica una responsabilidad de las personas adultas mayores, las personas adultas, reconocer nuestras luchas. Y muchas de nuestras luchas ahora tienen que ver con las cuestiones de la identidad, con las cuestiones sexo-género.
¿Qué está pasando cuando hablamos de esas temáticas? Muchas personas adultas, mayores o adultas han sido, no me hables, ¿cómo que el aborto? ¿Cómo que las personas trans? ¿Cómo que las personas no binarias? Pues sí, eso implica el diálogo intergeneracional. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo y no estamos pidiendo que estemos de acuerdo, estamos pidiendo dialogar. Escúchame, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Yo como mujer pido el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Nadie más puede, ¿no?, decidir sobre mi cuerpo, solamente yo. Y si yo no quiero tener un bebé, es mi decisión. Por favor, no se intrometan en mi cuerpo. Solamente eso implica el diálogo, escucharlo. No vamos a hegemonizar como a todos, pero sí es importante escucharlos. Ese es el reto del diálogo intergeneracional. Ahora, viene el diálogo interseccional. ¿Qué implica el diálogo interseccional? Bueno, parte de interseccional, de intersecciones. Parte de reconocer que las personas somos diferentes, ¿no? Tenemos diferentes identidades, que tenemos que acceder todas esas identidades a lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, una mujer joven, indígena, lesbiana, tiene las mismas oportunidades que una mujer joven de las Lomas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué sí? Quienes dicen que sí, ¿por qué sí tienen la misma oportunidad de acceso a derechos? Porque es un ser humano. Porque es un ser humano. En la realidad, no. Por ejemplo, una persona con discapacidad, la edad que le quieran poner, ¿tiene el mismo acceso que una persona joven atleta? ¿Por qué no? Y por ejemplo, ¿no? Hay competencias para personas con discapacidad, pero ¿quién visibiliza eso? O sea, estamos también generando nuestros diálogos de ignorar a las personas que son diferentes a nosotras. Y entonces el diálogo interseccional implica dar la justa medida a cada persona sin importar su diferencia. Así como la joven de las Lomas, que a lo mejor ya tiene un futuro garantizado y tiene el mismo acceso a derechos, la joven indígena lesbiana tendría que tener el mismo acceso a derechos, que implica la mejor escuela, ¿no?, con educación, salud y todo lo que ya sabemos, y el respeto a su orientación, esto del diálogo intergeneracional, ¿no?, que les comentaba. Entonces, lo interseccional implica eso. A ver, ¿cuáles son tus características así necesarias tuyas que requieres? Y cuáles son las, por ejemplo, las tuyas, ¿no? Ustedes dos, ¿cómo van a dialogar? Tú tienes características específicas, tan solo porque eres mujer y porque eres hombre. Pero de ahí, ¿cómo vamos? La edad, ¿no? En dónde viven, qué están, pues no sé, también como la historia, ¿no?, que tienen detrás, el acceso a la educación. Entonces, pues es el reto. ¿Cómo hacemos nosotras para que todas las personas, decimos que los derechos son universales, tienen que ser para todas, pero recuerden, el reto es aterrizarlo. Lo que decimos, lo que están en leyes y lo que construimos desde la academia, hay que aterrizarlo. Y pues, ¿cómo lo vamos haciendo? Pues es ahí el gran reto, ¿no? Por eso, es bien importante escucharnos, ¿no? Y aunque no estemos de acuerdo, bueno, pues es que, o sea, reconoce que yo, a lo mejor como mujer lesbiana, mujer bisexual, mujer, o sea, como las características de identidad que quieran ponerme, pues puedo acceder a los mismos derechos que otras personas, ¿no? ¿Hasta aquí hay una pregunta de los diálogos? ¿No? Bueno, entonces, para ir caminando los ejemplos, pues, ¿qué es lo que estuvimos? Nada más paso rapidísimo los ejemplos para que vayan conociendo cómo es que vamos dando este diálogo intergeneracional, porque no es nada más que les decimos, ay, sí, háganlo, sino que pues procuramos llevarlo, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros ejemplos que hicimos en el Victoria. El año pasado vino el relator de las Naciones Unidas, Michael Force, y de hecho es el relator de personas defensoras de derechos humanos, a conocer cuál es la realidad de México. Y bueno, pues ahí está una fotografía de todas las personas que estamos. No se ve, pero yo estoy por allá abajo. Bueno, por allá abajo estoy. Otra actividad, bueno, ¿te puedo regresar? Aparte eran como un buen de personas. Por acá está, por ejemplo, Sonia Libre, la hermana Letis, Calapiniana, estaban las personas del Centro de Estudios Ecuménicos. Ay, no la voy a alcanzar, ¿qué más están? Pero imagínense, por acá está Don Miguel también. Acá estaban compañeros de la iglesia luterana, anglicana, o sea, éramos
multitud de personas que íbamos a hablar de qué implica ser defensora de derechos humanos desde las aspiraciones religiosas. Entonces, pues ahí estábamos también las juventudes, así como, oigan, es que sí, también acá, desde acá, ¿no? Queremos que nos escuchen. Esa es una. La otra fue, el año pasado, pues como sabemos, fueron los 10 años, ¿no? De Romero. Y, bueno, varias organizaciones realizamos pues una jornada. De hecho, este año también por la canonización y realizamos una jornada que también ya lo comentó Fer, que justo estuvimos haciendo un cine taller. Y bueno, el año pasado pues hicimos también muchas actividades. Y ahí igual, las personas jóvenes hablando, ¿no? Así como, oigan, es que desde lo que pensamos acá es esto. Ah, no, pues que muy bien, vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, se quedó esa actividad. Otra, bien importante, como saben ustedes, el Centro Vitoria acompaña jurídicamente el caso de Leslie Berlin, la compañera que fue asesinada en Ciudad Universitaria. Las actividades que realizamos van así en toda índole, ¿no? Tanto lo jurídico, pero también hacemos como acompañamientos tanto con las colectivas, con el grupo de expertas de la UNAM que asignó el rector. Y bueno, algo que nos pidió la mamá, Ara, fue pues la realización de una misa, ¿no? Y pues bueno, pues esta es una de algunas fotografías de esa misa, ¿no? Que quien ofició fue don Miguel. Y pues bueno, estuvimos ahí, ¿no? Ocupando una ciudad universitaria, invitando a todas las juventudes, a todas las personas, pues que también desde este espacio espiritual, pues es bien importante, ¿no? Exigir justicia para lo que le pasó a Leslie. Y bueno, está otro, acompañamos también lo que es el premio Sergio Méndez Arceo, que el año pasado postulamos a doña Irinea, este año postulamos a doña Irinea y pues que ganó. ¿Qué les cuento que ganó? Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, desde ahí también estamos las juventudes diciendo, Irinea es una mujer, o sea, que toda su trayectoria, ¿sí conocen a Irinea? Bueno, Irinea vive en el Estado de México, asesinan a su hija, quien la asesina es su esposo, que además trabajaba en la policía. Entonces, el esposo dice, crea como todo el escenario para comentar que se suicidó. Y pues bueno, lo defiende, ¿no? Desde su espacio laboral. Irinea estaba aferrada que no, hasta que logra pues encaminar el proceso para que sí se juzgara como feminicida a su esposo. Y pues bueno, es un poco... ¿Pero ese su esposo era padre de ese niño? No, el esposo de ella, de Mariana, su hija de... de Mariana. Ajá. Y bueno, ya nada más para concluir, porque ya estamos como sobre el tiempo, también realizamos diferentes foros, en este caso pues lo realizamos con el Observatorio Eclesial, y pues bueno, la idea también es que ustedes vayan conociendo las actividades que se realizan desde acá para que se sumen, ¿no? Y conozcan como las propuestas que desde las juventudes tenemos, desde estos diálogos que les comento, en estas actividades de diferentes aspiraciones religiosas, y que creemos que es bien importante, ¿no? Seguir posicionando pues este pensamiento. Y bueno, tenemos el tiempo ya encima. Yo nada más me gustaría cerrar dejándoles una pregunta en el aire, también para que lo vayan reflexionando. Y pues bueno, nada más para que ustedes se pregunten, ¿quién es una persona defensora de derechos humanos? ¿Cómo se hace una persona defensora de derechos humanos? Se ha comentado que es bien importante a lo mejor tomar conciencia, que es bien importante también accionar. Pero entonces, ¿qué implica ser defensora de derechos humanos? ¿Cómo nos hacemos defensoras de derechos humanos? ¿Qué acciones hago yo para procurar mi vida digna, pero también procurar la vida digna de otras personas? Y con esa respuesta, seguramente se van a dar cuenta que muchas de las acciones que tienen están encaminadas a la defensa de derechos humanos. Y aunque ustedes no sabían, ustedes también son defensoras de derechos humanos porque procuran una vida digna, no solamente para ustedes, sino también para el resto de las personas. Entonces ahora nuestra tarea sería pues seguir fortaleciendo sus conocimientos de los derechos humanos y no ir así en la calle diciendo sí, pero sin saber por qué, sino tener herramientas para que más gente nos escuche, para que el Estado nos escuche y para que nuestro pensamiento llegue a más personas. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Perdón por el tiempo que nos comimos. Y muchas gracias. Qué bueno que como adulto no aprovecho mi condición para imponerme. No, que en el equipo aprende uno muchas cosas. No solamente comunica uno cosas, sino que aprende uno muchas cosas. Con el equipo, todos ellos y todas ellas son gente joven, muchos de ellos han pasado efectivamente por la escuelita,
y se han transformado en defensores y defensoras de derechos humanos. Y lo que a nosotros como frailes mucho nos satisface es que pues se ha creado una relación no solo de amistad, sino de familia, ¿no? Pero siempre en esa actitud de horizontalidad, ¿no? Porque no hubieran permitido otra, ¿no? Una actitud de horizontalidad, de compañeros y de miembros de un mismo equipo y participando en los hechos, no en la teoría, o no solo en la teoría. A veces no se explicita mucho la teoría, como una misma familia, ¿no? Bueno, fíjense, yo quiero agradecerle mucho a Fernando, a Esmeralda, a Zule, el que hayan podido tener esta exposición en esta sesión de predicación. Creo que todo lo que estamos haciendo es predicación, ¿no? Es una predicación, pienso yo, actualizada, una predicación profética, una predicación con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Con los grupos vulnerables, con distintas confesiones religiosas y cristianas, ¿no? Hace poco murió un gran sociólogo, el padre François Autard, que allá en Loaina, cuando yo era estudiante allá en Europa, creó un centro de estudios tricontinentales para ocuparse de los problemas en esas épocas, los años finales de los 60, principios de los 70, ocuparse de los problemas del subdesarrollo en África, en algunos países del Asia, en América Latina, en el Caribe. Y este hombre, que era un santo varón, era sacerdote, pero nunca utilizaba su condición de sacerdote, más bien de servidor, ¿no? Sobre causas sociales, ¿no? Decía que lamentablemente el mundo se encuentra en una situación de crisis de civilización y que se puede salir de la crisis si efectivamente nos lo proponemos, porque si estamos como estamos es porque lo dejamos ser. Y entre las cosas que proponía para salir de la crisis, en serio, responsablemente, era que nos uniéramos todos y todas, las confesiones religiosas, las iglesias cristianas, las ideologías, las corrientes de pensamiento, las filosofías, para proporcionarle a la humanidad algo que le está haciendo muchísima falta, y es una ética, es decir, los valores que realmente pues hacen al ser humano ser un ser humano más digno, ¿no? Y bueno, pues es lo que hemos tratado de hacer, junto con los jóvenes que son los más sensibles a esta realidad y a la necesidad de encontrarle pues alguna respuesta, ¿no? Bueno, pues yo agradezco también mucho a Fernando, porque ¿dónde está Fernando? Ahí, porque Fernando nos está ayudando en el Centro de Derechos Humanos, está empezando a ayudarnos y ha hecho buen equipo con Esmeralda, con Zule, con Viridiana, con Selene. Ay, de tantos nombres curiosos me tengo que de Valentina, de Sheila, ¿no? Entonces, él está ayudando y ha puesto mucho interés en esto. Yo llegué tarde porque los sábados tengo que hablar de derechos humanos en la UNAM, en el posgrado de Contaduría y Administración. Hoy estuve hablando de la responsabilidad social
de las empresas con los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. Y hace 8 días estuvimos hablando de los derechos medioambientales en la ecología, en el cuidado y protección del medio ambiente, de los recursos naturales. Y me voy a tener que ir pronto porque tengo que salir a Querétaro, porque me han pedido que patrocine la Universidad Autónoma de Querétaro, me ha pedido que patrocine la entrega de unos reconocimientos allá a defensores y defensoras de derechos humanos, unos católicos, otros metodistas. Y me han pedido que yo les entregue los reconocimientos. El reconocimiento tiene un nombre medio raro porque es un nombre de origen indígena, ¿no? Y entonces voy a tener que salir rápido para allá para poder cumplir, pero qué bueno que hemos tenido este primer acercamiento, ¿no? Para, y mucho de lo que yo hago no lo podría hacer sin los jóvenes del equipo, ¿eh? Ahí están siempre al pie del cañón. Muchas gracias, padre. Qué bueno que estés por aquí. Pues vaya si somos afortunados, afortunadas de contar con la presencia de defensoras y defensores de los derechos humanos. Zule, Esmeralda, muchas gracias. Padre Miguel, de igual manera, pues hasta la piel se me pone chinita. Sí, es un don de Dios, es un gran regalo. Esta cuestión platicaba con ustedes en el receso acerca de la iglesia que evangeliza y de la iglesia que es evangelizada. Zule, Esmeralda y todos los que pertenecen al Centro de Derechos Humanos han hecho eso en mí. Han generado, tal vez no se los digo, pero han generado no puedo decir que un gran cambio, es muy poco tiempo, pero sí el inicio de pequeñas transformaciones, de pequeños cambios en mi persona. Y ustedes, tal vez sin esa intención, pues me han evangelizado a mí. Pedimos por ustedes, oramos por ustedes, para que pues también, al menos en espíritu, compartamos las luchas que ustedes realizan todos los días. Zule y Esmeralda nos hablaron solo de la defensa de los derechos humanos a partir de la perspectiva religiosa, pero realizan otras muchas causas o están inmersas en muchas otras causas y procesos que se nos pondrían los pelos de punta de enterarnos en qué cosas andan metidas y metidos. Así que pues les pido un gran aplauso para ellas. Dicen que honor a quien honor merece. Adriana, adelante. ¿Puedo nada más hacer una invitación y una solicitud al centro? Creo que en efecto hay una transformación social hoy por hoy, pero justamente acompañando esa transformación y este diálogo intergeneracional, que el centro abriera las puertas también a personas mayores para estos cursos. En la escuela ya también transformara en un espacio quizás más diverso y quizá tener un curso tal cual de derechos humanos enfocado a personas mayores, porque también tienen otras necesidades para entender lo que es hoy los derechos humanos y la defensoría de los derechos humanos. Así que en el buzón de sugerencias, Zule, Esme, el padre Miguel ya se fue, pero a través de ella seguro que llegará esta propuesta. Finalizaremos ya nuestro tema. Estamos a unos minutos de concluir y si bien es cierto que podríamos dar cuenta de muchos de los acontecimientos o sucesos que Bartolomé de las Casas experimentó, nos vamos a centralizar únicamente en algunos de estos, ya como conclusiones llegando al final de esta sesión quinta de Dominicanismo Itinerante. De todo lo que está por aquí, quisiera, él en la Historia de las Indias, Bartolomé de las Casas, redactada por él mismo, por supuesto, menciona una afirmación, pues,
sí es impactante, es contrastante que definitivamente tendría que tocarte tanto a ti como a mí esto. Él dice que los indios morían antes de tiempo. No sé si tú hayas estado presente en el momento en el que una persona muere. Yo sí. Y en uno de esos casos, murió antes de tiempo, muy joven. Sí, claro, es una experiencia desgarradora, fuerte. Ya digo, para mí, que yo estaba de lejos, pues. Es decir, no pertenecía al núcleo familiar, pero es algo que te marca. Y lo que ustedes conocerán, hace algunas semanas realizaron una publicación acerca de cuántas son las personas desaparecidas el día de hoy en México. Y eso es el informe oficial, el oficial. No digamos los datos reales y verdaderos. Pero hay muchos en la Ciudad de México, hay muchas que mueren antes de tiempo. El curso normal de la vida sería, pues, nacer, crecer, estudiar, enamorarte, tener experiencias, viajar, equivocarte, fracasar, encontrar una pareja, sumarte a una profesión, yo qué sé. Pero hay personas que no pueden hacerlo porque murieron antes de tiempo. Y ante eso, esta obra de la destrucción de las Indias, este tratado de Bartolomé de las Casas, da cuenta de cómo los indios murieron antes de tiempo. De aquí, ¿qué podríamos mencionar? Hay una regla siniestra que Bartolomé de las Casas escribe, que se presentó en las conquistas que se dieron desde nuestro actual país hasta el Cono Sur. Esta regla siniestra es que se empleó una violencia inhumana, toda violencia es inhumana, pero esta de proporciones desmedidas y cada vez sistemática y mayor. Da cuenta de cómo los indios eran asesinados, ya porque los esclavizaban o ya porque los hacían siervos por la servidumbre. Hay una experiencia que él cuenta acerca de un fraile franciscano. Hubo un señor indio, que al percatarse de quiénes eran realmente los cristianos, que no eran los dioses que creyeron que llegaron a estas tierras, sino que eran yares, demonios. Cuando él se da cuenta, él y su tribu comienzan a huir de un lugar a otro. Pero, claro, llegaron a una encrucijada en la que los capturaron y, por supuesto, los condenaron a la hoguera. Antes de morir, este señor se acercó un fraile franciscano a él. Y el fraile franciscano comenzó a decirle algunas cosas acerca de la fe cristiana. De esta fe cristiana, pues que se bautizara, que confesara a Jesucristo como el único Señor. Y la respuesta de este indio fue, que si no lo hacía, pues se iría al infierno. Y este indio respondió lo siguiente: ¿en el infierno hay cristianos? Porque si ellos están en el infierno, yo no quiero ir ahí. ¿En el infierno, en el cielo, hay cristianos? Pues si ellos están en el cielo, yo no quiero estar ahí. Imagínense. La controversia de Valladolid, de hecho la conexión que tiene, lo expuesto tanto por Zule como por Esmeralda, acerca de los derechos humanos, tal como lo apuntamos al principio, no son un ente de pensamiento, un ente abstracto, sino que son realidades que tienen aterrizajes. Y una de tantas manifestaciones de cómo Bartolomé de las Casas defendió los derechos humanos es esta controversia de Valladolid, convocada por el mismísimo emperador. Porque ante la dificultad de resolver esta controversia, pues convocó
a una junta en Valladolid, en España, que iba a estar moderada por muchos de los más grandes intelectuales de aquel tiempo, en el que iban a deliberar dos posiciones: la posición de Bartolomé de las Casas y la posición de Ginés de Sepúlveda. ¿Cuál es la tesis de uno y de otro? Ustedes podrán profundizarlo en el escrito que les hicimos llegar, pero Sepúlveda, él sostuvo que las guerras eran lícitas, es decir, que tenían una justificación, y que esa justificación, por supuesto, argumentado a través de varias razones. Y claro, la posición de Bartolomé de las Casas fue la ilicitud, la ilegitimidad de las guerras que los encomenderos, que los conquistadores realizaron pues, en las Indias. Aquí están los argumentos, como ya les menciono, ustedes podrán consultarlos. Y claro, ¿cuál fue el desenlace de esta controversia? El reconocimiento de los derechos, de la dignidad y de la condición de los indios, defendida por un fraile dominico. Solo una entre tantas manifestaciones, y esto tuvo repercusiones y tiene repercusiones, ecos, que se escuchan hasta el día de hoy. ¿Qué conclusiones de todo esto que se ha mencionado, qué nos podemos llevar? Antes, quisiera preguntarte, como un ejercicio, hay personas, estarás de acuerdo conmigo, que siembran una semilla en nosotros, que esa semilla se queda en lo profundo del corazón y que si nosotros ayudamos a que germine, crece y crece y crece. Y hoy, tanto el Vitoria como Dominicanismo Itinerante, queremos dejar una semillita en ti que va a depender de ti si germina o no germina. Pregúntate al menos dos cosas. ¿Quiénes son los españoles, los conquistadores, los encomenderos de hoy en día? Segunda pregunta, ¿quiénes son los indios, los negros de la actualidad? Y ante eso, ¿qué es lo que nosotros, nosotras, podemos y estamos llamados a hacer? Conclusiones. Primera de estas. Hacia una teología dominicana aérea y terrena. Esta conclusión la inspiró una de las homilías de Óscar Romero, a la que pues leí en los últimos días. Y él hablaba del cristianismo aéreo. ¿Qué es este cristianismo aéreo? Lo que nosotros estamos haciendo aquí. Especular, reflexionar, discutir en torno a esta temática de Bartolomé de las Casas y los derechos humanos. Pero para que este ciclo, para que este círculo esté completo, necesita también de que ese viaje que se hace por los aires, por emplear una expresión metafórica, de que ese viaje también aterrice. Y la teología que nosotros tendremos o realizamos tiene que cumplir con estas dos dimensiones. Sí, nuestro estudio no solo es para, ya lo hemos escuchado una y otra vez de manera machacona, para acumular conocimientos o erudición, sino que este estudio tiene que estar dirigido y en pos de la predicación. Segunda conclusión, una espiritualidad de ojos abiertos y de manos dispuestas. El binomio de las luchadoras y de los luchadores sociales. Edgardo, Blanca, Rubén, Sor Alejandra y todos nosotros, si queremos obedecer, o más que obedecer, hacer caso y cumplir con el carisma de la predicación, nuestra espiritualidad tiene que ser de ojos abiertos y de oídos abiertos para ver lo que sucede alrededor de nosotros. Y esa toma de conciencia tiene que llevarnos a hacernos cargo de la realidad, a tener las manos dispuestas para estrecharlas, sobre todo, como lo dijeron muy bien ellas, a los grupos más vulnerables. Tercera conclusión. Una de las hipótesis de esta sesión de dominicanismo itinerante es que toda dominica o todo dominico, por esencia, por definición, por naturaleza, es una defensora o un defensor de derechos humanos.
Zule dio una clave importantísima. Tanto nosotros nos esforzamos por defender los derechos humanos al pelear, al luchar por una vida digna, por la vida digna de quienes asisten a la catequesis, de quienes están en los colegios, de quienes conforman parte de la comunidad de los diversos grupos, sean jóvenes, sean adultos, sean de Biblia, sean de lo que sean. Sobre todo de las personas más vulnerables. Y es parte de nuestro carisma. Han existido un Bartolomé de las Casas, un Antonio Alcalde, actualmente, y Rubén me lo expresó muy bien, hay otros defensores, como el Padre Miguel, como don Raúl Vera, como Fray Gonzalo Ituarte, como los miembros, como quienes pertenecen al Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Hay, claro, pero nosotros también, nosotras, estamos llamados a esa defensa de los derechos humanos. Tercera conclusión, esta es una expresión de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta, que es de las más conocidas, que dice más o menos algo así: amar hasta que duela, y aunque duela, amar todavía más. Reinterpretando esta expresión de Teresa de Calcuta, Bartolomé de las Casas, en otro de sus escritos, él escribe a los obispos. Pero esto que escribe a los obispos nos queda muy bien el saco, tanto a ti como a mí. Un defensor, una defensora de derechos humanos, tiene que estar dispuesta a pagar el costo que esto le va a pedir. Un costo que tiene que ver con dimensiones parecidas o dimensiones reales: sufrimiento, dolor, soledad, incomprensión, incluso de la propia comunidad en la que estás, o del propio grupo, de tu familia a la que perteneces. Uno tiene que estar dispuesto, dispuesta a pagar los costos de esto. Y el costo más alto es arriesgar hasta la propia vida. En el video testimonial que nos proyectaron hace unos minutos, quien dio el testimonio afirmó esto: arriesgar hasta la propia vida. Pues Bartolomé de las Casas, tanto a ti como a mí, nos hace esta propuesta. Y finalmente, tenemos que ser profesionales en lavar los pies de los demás. ¿Por qué? Porque un hombre en el que nosotros creemos, que además es Dios, Jesucristo, colocó agua, se ciñó una toalla y les lavó los pies a sus discípulos. Domingo de Guzmán hizo exactamente lo mismo a través de la predicación. Bartolomé de las Casas también lavó los pies, y esto no es metafórico, no nos engañemos. Esto no es una expresión poética que se encuentra en las Sagradas Escrituras, sino que realmente, de diversas maneras, nosotros tenemos que ser profesionales en lavar los pies. Sobre todo, como lo dijeron ya, de quienes sufren situaciones injustas, no queridas por Dios, de los grupos más vulnerables. Así que, pues, el legado lascasiano es un legado grande, es un legado que nos deja a nosotros, que pone en nuestras manos algo ante lo que tendremos que tomar una decisión o continuarla. Ser conscientes, tomar conciencia y hacernos cargo de la realidad proporcionalmente. También aquí, pues es lo que está en tus manos. No puedes hacer lo que le corresponde a una autoridad política. No puedes hacer lo que le compete a alguien distinto o distinta a ti, pero sí lo que está en tus manos, tan sencillo y tan complejo a la vez como esto. El Señor no te pide nada más, sino aquello en la defensa de los derechos humanos que sí puedes realizar, que sí está en tus manos. Si eres monja, compartir en espíritu, en oración, estas luchas que diferentes personas realizan. Si eres hermana religiosa, piensa cómo puedes convertirte en una defensora o continuar de una manera más consciente y más responsable con esta defensa de los derechos humanos. Si eres un laico o una laica de cualquier rama
a la que pertenezcas, dominico seglar, cofrade del Rosario, MJD, también haz lo que está en tus manos para defender derechos humanos. Y claro, pues también nosotros como frailes dominicos. Así que, pues dicho de una manera sintética, este es una pequeñita partecita del legado que Bartolomé de las Casas, después de 500 años, nos deja tanto a ti como a mí. La tradición de la orden, no hay que gloriarnos de cumplir 800 años, porque esos 800 años traen una tarea bien grandota a la que nosotros estamos llamados a realizar. Así que, muchísimas gracias. Muy bien.